Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar viendo cómo puedo aprender más de Dios, cómo el Señor se ha revelado en el Nuevo Testamento y ya pudimos observar cómo los 4 testigos pudieron dar fe, pudieron dar legalidad de la vida o algunas de las acciones que nuestro Señor pues mostró, de tal manera, como decía el apóstol Juan, para que creyendo en ellas podamos tener o llegar a la vida. Eso era parte de la pauta del por qué el evangelista Juan pues escribe. Él dijo, muchas cosas hizo, pero las que se escriben son para que podamos creer. Entonces, lleva esa parte eh, para la enseñanza, y hoy pues vamos a estar considerando las cartas a Paulinas. A veces en esta parte mucha gente cree que tenemos o a veces nosotros como predicadores, tenemos una cierta simpatía por el apóstol Pablo. Eh, en alguna ocasión me llamaron pablista. Y yo, pues, ¿por qué? ¿Por qué pablista? Es que usas mucho al apóstol Pablo. Dices que el apóstol Pablo, y hasta me mencionó, y por eso se me quedó muy presente, como me dijo esta persona, pues, es que tú siempre dices, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo escribió el apóstol Pablo? ¿Cómo nos enseña el apóstol Pablo? Y decía, de alguna manera siempre estás mencionando al apóstol Pablo. El hecho es que mencionemos tanto al apóstol Pablo, no es que nosotros nada más le creamos al apóstol Pablo. Cada uno de los escritores que nosotros tenemos en la escritura, pues de alguna manera tiene su sello característico, cada uno, y muy especial. A mí me gusta cómo escribe, por ejemplo, Santiago, porque él es muy directo, él es muy concreto, va al grano, no anda con rodeos, él es así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros, dice, de ustedes mismos, de vuestras propias concupiscencias, de su capacidad, decía Santiago. Entonces, él va directo, él no anda diciendo, no, pues miren, es que a veces el pecado, como a veces Pablo habla. No, Santiago va directo. Es ustedes, su mente, su corazón. Casi, casi nos dice que está sucio, ¿verdad? Pero no nos lo dice así porque nos vayamos a ofender. Pero cada uno tiene, y en especial el apóstol Pablo, al igual que todos los escritores, pues tienen tienen la oportunidad de poner su granito de arena en este libro tan especial que nosotros tenemos, que es nuestra Biblia. Así es que el hecho es que el apóstol Pablo dedicó cierto tiempo, no solo para, pues de alguna manera enseñar, educar, establecer iglesias y luego, pues visitarlas, sino que también pudo recibir cartas de alguna manera para poder, pues donde le externaban a él sus dudas, preocupaciones, inquietudes, quejas, inconformidades. A su vez, pues él aprovechaba, les contestaba para corregir esos errores, para animar a los hermanos que él tal vez ya había visitado, para exhortar a aquellos que habían aceptado a Cristo como su Señor. Es por eso que tenemos tantas cartas de él, ya que en algún momento pues no pudo visitar, y lo único que podía hacer pues precisamente era escribirles. Cualquiera que fuera el motivo, la razón, corregir, animar, exhortar, regañar, ¿por qué no? Y hasta agradecer. El apóstol Pablo se tomaba el tiempo para escribir. Así es que por eso tenemos tanto del apóstol Pablo. Era un hombre muy letrado. Entonces, pues él aprovechaba tanto su conocimiento del Antiguo Testamento para poderlo aplicar, como el hecho de el haber aprendido de los discípulos para empezar el evangelio.
Entonces, por eso tenemos muchas cartas de él. Así es que pues vámonos rapidito porque tenemos que ver las cartas que él escribió y empezamos con Romanos. Otra vez, no el hecho de que estén así como las tenemos es porque es la primera de los romanos, ¿sí? Cada una tiene su tiempo, su forma, pero no porque esté primero Romanos en nuestra Biblia quiere decir que sea la primera, ni porque Filemón sea la última, porque esa es la última, no, sino que de alguna manera pues fueron puestas de acuerdo al estudio que hizo el canon judío para su estudio o su mejor comprensión de acuerdo al tema que cada uno de ellas tenía, ¿sí? Entonces, por eso no es que Romanos sea la primera que el apóstol Pablo escribió. Así es que, bueno, pues empezamos como está. Romanos, dice la escritura ahí en Romanos capítulo 3, verso 24, decía el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, de ahí nosotros ya vamos teniendo una idea de cuál es el fondo o el propósito de esta carta. El apóstol entrega pues a la verdad que esté cimentada el fundamento que nosotros conocemos, el fundamento que Cristo vino y trajo, y de ahí empieza a crecer. Por eso decía el apóstol Pablo, nosotros ya somos justificados, pero todo esto es en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta carta que nos muestra o que nos trae el apóstol Pablo, trae cierta ayuda y trata acerca del pecado de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque él muestra ciertas características. Por ejemplo, que Dios es ese juez soberano para entender y sobre todo comprender cómo es que Dios se manejaba dentro de lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar, no, pero es ¿por qué Dios tiene que castigar si es amor, si es misericordioso, etcétera, etcétera? Entonces, el apóstol Pablo también trata y nos ayuda mostrándonos que el pecado se tiene que castigar. ¿Por qué? Porque tenemos a un juez justo. Hay absoluta justicia en él. También él muestra a través de esta carta el apóstol Pablo descubriendo y exponiendo el pecado de toda la humanidad. Aquí el apóstol agarra parejo tanto a gentiles como judíos. Empieza, por ejemplo, en el capítulo 1 con los gentiles, pero también a los judíos le aplaudían, muy bien, sí, reclámales, senténcialos. Pero y luego en el capítulo 2 les habla a ellos. Entonces, el apóstol expone el pecado de quien sea. Pecado es pecado y es malo delante de Dios. Y no tiene, por eso el apóstol muestra que no permite ninguna excusa. No es perdonado ningún mal, cualquiera que sea su grado. Por eso mismo decía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3, verso 19. El apóstol Pablo decía, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y luego nos menciona y dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Él es el que imparte justicia, porque él es la justicia pura. Así es que Él ofrece también la justificación dentro de la culpa que nosotros tenemos pues lamentablemente a veces por abrazar el pecado. Por eso el apóstol Pablo recalcaba y decía, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Es lo que Él nos ofrece. Así es que de alguna manera nuestro Señor en Romanos es visto como el sustituto, aquel que pudo llevar mi castigo en ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Así es que aquí nosotros vemos cómo, pues de alguna manera nos ayuda a entender la relación entre pecado, justicia, misericordia, gracia. Son partes importantes que normalmente mucha gente toma, por ejemplo, esta carta a los romanos,
para decir que nosotros somos perdonados por gracia. Entonces no necesito el bautismo. ¿Por qué? Y entonces empiezan a leer Romanos. ¿Por qué? Pues porque aquí se habla de la gracia, se habla de la justificación, no por obras, para que nadie se... Entonces empiezan a sumar, pero todo basado en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero el apóstol nada más estaba tratando de mostrar cómo es la relación cuando hay pecado y cómo nuestro Dios nos perdona, nos justifica a través de su misericordia, de la gracia. Pero es el proceso, todavía no llegamos ni siquiera a la vida eterna, entonces se trunca el pensamiento, ¿sí? Muy bien, seguimos, primero a los Corintios. Decía el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, para darnos una idea, capítulo 1, versos 23 y 24. Decía el apóstol, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta palabra, Corinto, de alguna manera, pues, trae esa idea o ese significado que es quien está satisfecho, saciado. De alguna manera también se le denomina o se le traduce como belleza o adorno. Esta carta de alguna manera fue escrita para corregir los desórdenes que había en esta iglesia, una iglesia muy bendecida, pero pues también a su temprana edad se había empezado a desviar. Así es que el apóstol por eso escribe y establece sólidos y prácticos principios de un orden y un gobierno que se necesitaba en la iglesia. Corinto, de alguna manera, pues, era ese centro de filosofía griega, pero lamentablemente dejaban empezar a entrar en la iglesia este tipo de filosofías. Y no solamente eso, sino que también había la corrupción moral. De ahí que la sabiduría del mundo, pues, el apóstol por eso empieza a desecharlo, mostrándonos desde el capítulo 1 y el capítulo 2, en donde se sustituye de alguna manera por lo que es la revelación de Dios a través del Espíritu en nuestras vidas. Así es que el apóstol Pablo empieza a mostrarles que la sabiduría humana no puede ordenar el camino, no nos puede llevar hacia Dios, y no es la senda por el que el pueblo de Dios pueda andar o caminar. La palabra de Dios, por eso es aplicada por medio del Espíritu Santo a quien ha mandado a nuestro corazón, y es ahí donde empieza la palabra a surtir fruto. De alguna manera nosotros hemos visto en las escrituras cómo se menciona y se dice, ten cuidado, cuida tu corazón, de la abundancia del corazón. Entonces el Espíritu Santo trabaja en el corazón y en la conciencia de los creyentes de tal manera pues que no dejen entrar las filosofías, los pensamientos del mundo en aquel entonces. Por eso el apóstol Pablo pues empieza de alguna manera a ayudarles a entender. Por eso les escribe esta carta, en donde, por ejemplo, en el capítulo 1 y 2, él les empieza a mostrar que hay que tener cuidado con el orgullo intelectual, porque eso nos hace, eso es lo que decían los filósofos. Para ellos el pensamiento era lo más que podían llegar a absorber, y con eso pues tenías un nivel. Así es que el apóstol Pablo lo empieza a rechazar. Los capítulos del 3 al 7 muestra acerca de la corrupción carnal y empieza a juzgarla el apóstol Pablo. De los capítulos del 8 al 11, el apóstol previene y les advierte contra el tener comunión. ¿Por qué? Porque ya de ahí no solamente es un pensamiento, filosofía
como lo tenían los griegos, sino que ya empezaba a meter la idolatría, y esto ya es peligroso porque ya estamos entrando en el ámbito espiritual. Y por eso el apóstol Pablo pues les decía, tengan mucho cuidado, porque no nada más es decir, bueno, como que se oye bien este pensamiento filosófico, y ya lo querían poner en la iglesia, y ya después lo establecían como algo parte de la palabra. Entonces ahí es donde ya empezaban a tener sus errores y a caer en idolatría. Así es que ya de los capítulos del 12 al 14, el apóstol muestra la diversidad de los dones que nos ayudan a nosotros a un ejercicio piadoso, que nos ayudan a nosotros a combatir, que nos ayudan a nosotros a servir. Y ya después el apóstol en el capítulo 15, pues ya el apóstol termina o reafirma la verdad del Evangelio a través de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en la resurrección se basa toda nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Entonces, por eso el apóstol Pablo, pues de alguna manera, después de haber empezado a hablar acerca de la corrupción carnal, de las desviaciones, de los pensamientos que estaban tratando de meter a la iglesia, el apóstol Pablo centra su atención en Cristo, su resurrección y la doctrina que él trajo. Entonces, de alguna manera, pues les ayuda a centrar su atención. Y por eso, pues les escribe una segunda carta. Decía él, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Decía el apóstol Pablo, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, esta segunda carta que escribe el apóstol trata no tanto del orden de la iglesia, sino que tiene ciertos objetivos, como lo era el ministerio en relación con la iglesia, la manifestación práctica en la vida y sobre todo el servicio que nosotros de alguna manera pues tenemos que presentar, y sobre todo la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. El apóstol Pablo, cuando les escribe a la iglesia en Corinto en esta segunda carta, hablando precisamente de la vida en Cristo y del servicio, él se pone como ejemplo. Él empieza hablando o de alguna manera gastándose por el amor a los santos, porque sus sufrimientos, a causa de la fidelidad que él mostraba al evangelio en el ministerio de Cristo, pues de alguna manera nosotros podemos ver cómo él da un testimonio en donde él pues sufre, y él mismo da ese testimonio no como quejándose, sino para que vieran el hecho de que se pone como ejemplo de servicio, de vida práctica en el evangelio. Y entonces empieza él a enumerar las cosas que de alguna manera pues le habían estado pasando. Él decía ser perseguido, ataques de falsos hermanos, el resentimiento, decía, de muchas de su nación, y pues algunos, hasta él mismo decía, pues he sufrido penas, angustias, persecución, azotes, y entonces él muestra que a través del servicio, pues nuestra vida no es algo segura en cuanto a todo es risa, todo es alegría. ¿Por qué? Porque estamos en contra de un sistema ya establecido que va en contra de lo que el Señor ha establecido para nosotros, sus hijos. Pero el apóstol Pablo
Él muestra que todo ha sido y no se avergüenza y tiene ese poder para seguir trascendiendo porque la luz del Señor resplandeció en su corazón. De alguna manera, aunque cuando él tenía un pensamiento terrenal, él mismo siente cómo, cómo todo esto es para su Señor, aun cuando está padeciendo. Por eso decía el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 30, él decía, si es necesario gloriarse, él decía, pues yo me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Porque de alguna manera esto me muestra a mí que voy por buen camino. Si estoy sufriendo, si estoy padeciendo, sé que entonces voy en contra del mundo. No estoy satisfaciendo al mundo ni sus deseos, sino que voy por buen camino. Y entonces dice él, pues me voy a gloriar. Esto va a traer alegría a mi corazón, a mi mente. No es que a veces la gente piensa y dice, es que el apóstol era masoquista, le gustaba sufrir. No, no es que le guste sufrir, sino que esto a él le traía el hecho de pensar, voy bien, voy por buen camino. Si estoy sufriendo, es porque voy en contra de lo que el mundo establece, de lo que el pecado quiere de mí. Y por eso estoy sufriendo. Entonces, estaré contento, porque estoy sirviendo a mi Señor de la mejor manera. Gálatas, dice el apóstol ahí en Gálatas, capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí, dice, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta carta que el apóstol escribe, en donde pues nos sigue mostrando precisamente ese mismo pensamiento. Yo no quiero gloriarme, puedo hacerlo. Y él mismo se los decía a la gente, a los creyentes. Tengo con qué gloriarme como ser humano, pero no lo voy a hacer, sino que me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Así es que esta carta no es a una iglesia en específico, sino es una carta que se le denomina o se le llama una carta circular. ¿Por qué? Porque no solo fue para una sola iglesia, sino que fue llevada a la región de Galacia. Y la región de Galacia pues tenía ciertas iglesias en las que podemos nosotros encontrar como Iconio, Listre y Derbe. Entonces era una carta circular que se llevó en aquella región o que se mandó en aquella región. Es una carta que va a llevar un tema muy, muy específico, lo que es la carta a los Gálatas o la carta a Galacia, porque va con este tema muy específico en cuanto a la ley y lo que es la gracia. Porque había esa doctrina que empezaba a meter esa idea acerca de las obras de la ley como una forma de conducta para que el creyente caminara y llegara a la salvación. O sea, no era suficiente el haber sido salvos por la gracia, sino que decían algunos que tenías que cumplir con la ley, para que entonces, ahora sí, pudieras mantenerte en la salvación. Pero cuando el apóstol Pablo les escribe, y de hecho, pues esta es una de las cartas en donde el apóstol está un tanto enojado, ¿sí? Hay cartas donde él está contento, aquí está enojado, porque aún les dice, oh Gálatas insensatos. No es una palabra que una persona gentil quiera escuchar, y más por la tendencia filosófica que había, que si se le llamaba a alguien tanto insensato, indocto, son ofensas
que no cualquiera quería escuchar. Entonces el apóstol Pablo les dice personas que no piensan, ¿sí? Que solamente van siguiendo a los demás. ¿Sí? A veces nosotros decimos, ahí vas como borreguito, ¿no? Ahí va y ahí vas tú. Entonces el apóstol Pablo por eso les dice, no están razonando, no están pensando tan rápido, dice el apóstol Pablo, se cambiaron. Entonces, por eso el apóstol se da la tarea de escribirles que todo recae en la persona de Cristo, no en la ley, porque la norma para caminar del creyente es Cristo, a través del poder del Espíritu Santo que nos ayuda. La cruz de Cristo es la que nos guía o nos lleva precisamente porque ahí se derramó y ahí se mostró la gracia para nosotros. Desde ahí nosotros ya tenemos el camino dispuesto, pero estas personas estaban tratando de meter legalismo a la iglesia, andando más en la carne que en el espíritu. Y por eso, pues el apóstol Pablo está muy enojado cuando escribe esta carta. Así es que les decía, no es posible que ustedes ya estando en la gracia, ahora quieran regresar a la ley. Y pues por eso los regaña en esta carta. Efesios capítulo 1, verso 3, decía el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra, Éfeso, nos muestra, significa un deseo o deseable, y es una de las cartas precisamente con ese significado, con ese sentido, ¿no? Es una carta donde no hay reprensión, no es una carta que esté escrita para reprender a los cristianos, sino más bien el apóstol Pablo muestra o trae consejos acerca de Dios para los santos, aquellos que pues ya están o como les dice el apóstol Pablo, ya han sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Así manejó esta carta. Ya ustedes están sentados, ya tienen un lugar especial en Cristo. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo no está tan enojado, pero sí quiere que entiendan dónde es nuestro lugar como creyentes. ¿Sí? En esta carta nos ayuda a nosotros a entender que Cristo es la cabeza de todo y la iglesia de alguna manera pues es su cuerpo, ¿sí? Entonces el apóstol maneja esa parte de en él, ¿sí? O sea, estamos dentro de él o somos parte de él. Entonces el apóstol Pablo por eso recalca esa parte, judíos, gentiles, se forma un solo cuerpo en Cristo. Cristo siendo la cabeza y de alguna manera pues también cuando nos habla y nos muestra los lugares celestiales, ya nos muestra como el que somos parte de la familia de Dios. No solamente formamos parte de ese cuerpo de Cristo, sino que también en especial el apóstol Pablo recalca el hecho de que somos parte especial de la familia de Dios. Entonces, por eso les escribe, ¿para qué? Para que ellos puedan entender, tienen un lugar, un propósito, ¿sí? No es nada más el hecho de, bueno, ya fui añadido al cuerpo de Cristo y listo, ya, todos bien. No, si estamos dentro del cuerpo de Cristo, entonces tenemos una función. Así es que, pues tenemos que trabajar en ello. No nada más es de que ya soy parte y pues bueno,
hay que seguir con lo que estábamos en nuestra vida, no, sino que nuestro fin, sí, es el cielo, en este lugar celestial, pero de alguna manera estando aquí tenemos que luchar. No estamos todavía en el gozo eterno. Así es que pues seguimos luchando. La carta a Filipenses, capítulo 3, verso 8. Decía el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, bueno, la palabra Filipo trae esa connotación, es una palabra compuesta. Filos, pues ya lo hemos considerado nosotros, lo hemos estudiado, amor, e hipos es caballo, amante de los caballos o amor al caballo. Esta es una epístola pastoral donde se alienta y de alguna manera pues es una carta para el apóstol Pablo refrescante. ¿Por qué? Porque es una carta así llamada o mencionada como la carta del gozo. El apóstol Pablo estaba muy agradecido con la iglesia en Filipos, porque era una iglesia que aún en su pobreza, ellos se mantenían fieles con el hecho de ayudar al apóstol Pablo. Y estábamos hablando más o menos de 11 años que la iglesia estuvo ayudando al apóstol Pablo. Entonces, era una iglesia que tenía, aún no era una iglesia rica, pero sí una iglesia que tenía esa razón de dar, ¿sí? Y de alguna manera, pues el apóstol Pablo escribe esta carta con un gozo, un agradecimiento a la iglesia. De ahí que por eso les podía decir, a todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Sí? Tan contento estaba el apóstol Pablo que él les decía, yo puedo vivir en abundancia o en escasez. ¿Por qué? Porque mi todo es mi Señor. ¿Sí? A veces nosotros mal usamos estas palabras, donde el apóstol Pablo pues nada más estaba diciendo simple y sencillamente, puedo vivir en abundancia, puedo vivir en escasez, pero no me olvido de mi Señor. Así es que el apóstol por eso estaba muy contento. Él nos muestra de alguna manera una verdadera experiencia en Cristo, en este caminar. Así es que en esta carta, de un modo práctico, él muestra cómo Cristo es todo para él. En el capítulo 1, él muestra a Cristo como su justo motivo en la vida. Cristo es, para mí, Él lo es todo. Es mi motivo de razón. En el capítulo 2 lo muestra como Cristo su ejemplo. En el 3 su objetivo. Y en el 4 su fortaleza. Entonces ahí es donde el apóstol pues nos muestra qué tan contento estaba y cómo les habla para seguir animándolos. Y tenemos precisamente en el capítulo 2 la imagen de lo que hizo el Señor. ¿Para qué? Pues para que ellos sigan en ese mismo camino por donde van, siendo algo que deben de ellos seguir sintiendo. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 12 y 13, decía el apóstol, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces,
De alguna manera, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia ahí en Colosas, es muy parecida con la iglesia en Éfeso, pero en la carta a la iglesia en Éfeso, los muestra o nos dice, bueno, nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero a ellos, a los de Colosas, les dice, no, nosotros seguimos caminando, estamos andando en este mundo. Sí, vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar bien, pero a los de Colosas todavía les faltaba estar haciendo, obrando. Entonces, de alguna manera, pues él les muestra que nosotros necesitamos seguir. De alguna manera, a ellos todavía les dice, porque todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, pensando en el Señor. ¿Por qué? Porque de Él vamos a recibir nuestra recompensa, pero necesitamos trabajar, necesitamos andar, necesitamos esforzarnos. Por eso el apóstol Pablo, pues, de alguna manera advierte. ¿Por qué? Porque las filosofías griegas se estaban mezclando con lo que era el misticismo. Entonces, ya no estaba tan libre el pensamiento, sino que ya habían dos corrientes que se empezaban a filtrar. Así es que el apóstol Pablo pues les va diciendo, la filosofía siendo meramente una apelación al intelecto, pero el misticismo pues ya es simple y sencillamente una grosería al intelecto. Porque ya entonces empezaban a mezclar, y todo esto sabiendo que es contrario a lo que el Señor nos había enseñado. Así es que el apóstol Pablo pone como preeminencia, como creador, como el sustentador a Cristo. Aun cuando los filósofos y los que practicaban el misticismo pues empezaban a decir, no, pues es que tú eres, empezaban la filosofía, tú eres el centro del universo, tú puedes. Y el misticismo, sí, es que tú eres, irradias energía y empezaban a mostrar que tú eres el centro de todo, tú eres el importante, tú. Y cuando no, para nosotros, decía el apóstol Pablo, yo no soy nada si no tengo a Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo pone a Cristo como la cabeza de todo, no solamente de la iglesia, sino como la creación, Él siendo el creador, el sustentador de todo. Decía el apóstol Pablo, todo radica en nuestro Señor. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. El apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, Tesalónica significa victoria sobre Tesalia, o también victoria sobre la falsedad. Desde el punto de vista del tiempo, esta es la primera carta del apóstol Pablo. Es la carta más temprana o la que se tiene registro. Por eso esta carta está llena de energía, calidez, pues es un poquito más fresca. Las otras cartas pues ya tienen ciertos problemas, dificultades, pero lo que es esta primera carta de Tesalónica, siendo la primera, pues muestra ese carácter pastoral del apóstol Pablo, pues mostrándonos o ejemplificando precisamente el cuidado de un verdadero pastor.
Entonces, no es solo a individuos, sino es a la iglesia a la que le empieza a escribir. Después de una breve visita que el apóstol Pablo tuvo a Tesalónica, entonces, pues en medio de todo esto, él hace una carta para la iglesia, en donde trae esa, pues de alguna manera, esa confianza a los recién nacidos en la fe, para que las circunstancias de la persecución que estaban llegando pues hasta Tesalónica no les afectaran. Por eso el apóstol Pablo les escribe y les decía ahí en la primera carta, capítulo 1, versos 7 y 8, lo contento que estaba el apóstol Pablo por la forma en cómo ellos se habían conducido. Y por eso los exalta y les dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos, dice, los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por el haber aceptado el cristianismo, el evangelio, y no solamente el haberlo aceptado es que son ejemplos, sino el vivirlo. Por eso dice en el verso 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, dice, la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, dice, vuestra fe en Dios se ha extendido. Y fíjense bien lo interesante de todo esto, que aún en persecución, ellos se mantenían fieles, firmes. Por eso el apóstol Pablo pues no tenía nada que reprocharles, porque aún dice que su fe había llegado más allá de Macedonia, Acaya, de tal modo, fíjense bien cómo dice al final del verso 8, de modo dice que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. ¿Por qué? Porque ellos ya se encargaron, ellos ya difundieron el evangelio, porque su fe había estado cimentada. Y por eso, de una breve visita que tiene el apóstol Pablo, pero de alguna manera, pues es una carta en donde el apóstol Pablo muestra su contento hacia con ellos. Y pues no podía dejar de escribir acerca de la venida del Señor en esta carta. Es una carta en donde muy pocas veces el apóstol Pablo habló acerca de la venida del Señor. Nosotros lo podemos ver cómo lo trata en todos los capítulos. Ahí en el capítulo 1, verso 10, habla acerca de la ira que va a venir a todo aquel que no está dentro o que no ha aceptado a Cristo. En el capítulo 2, verso 19, está relacionado un tanto con el gozo del apóstol Pablo, viendo cómo estos de Tesalónica habían extendido el evangelio y él se sentía pues de alguna manera contento y agradecido. En el capítulo 3, versos 13, de alguna manera el apóstol Pablo confirma la santidad de todos los que habían aceptado el evangelio. En el capítulo 4, versos del 5 al 18, el apóstol Pablo, pues estando la persecución, les muestra o les da consuelo, aún en la tristeza o en la angustia. Y en el capítulo 5, verso 23, una santificación final y total de espíritu, alma y cuerpo, sabiendo de que la venida del Señor, pues para nosotros nos traerá no solamente es la alegría, sino el hecho de entender que ya llegamos al gozo final, a nuestro hogar, o como le decía a los de Éfeso, a los lugares celestiales. Segunda carta a Tesalonicenses, el capítulo 2, versos 16 y 17, decía el apóstol Pablo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Entonces, esta carta de alguna manera termina lo que había empezado en la primera carta. Es una carta donde los anima, aun cuando lamentablemente pues estaba la persecución, pero el apóstol Pablo les escribe para animarlos a que esa misma fe que ha llegado hasta Macedonia y Acaya siga creciendo. Amonesta a esos fieles para que tengan ese mismo sazón. ¿Por qué? Porque van a llegar personas, como el apóstol lo escribe o lo describe, el hombre de pecado. Sabemos que el apóstol los anima, los confirma la palabra, para que ellos continúen, que aún cuando llegue la influencia, ellos tengan seguridad y certeza en cuanto a su fe, en cuanto a su lugar, en cuanto a su propósito en la vida. Y que puedan ellos discernir con firmeza y con entereza la palabra que les ha sido asignada, la palabra que el apóstol Pablo les había llevado. La primera carta a Timoteo, ya casi para terminar. Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. Una forma muy interesante que tiene el apóstol Pablo de escribir a nuestro Señor Jesús. Este es muy interesante, mostrado el Señor en este capítulo 3, verso 16. Dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor. Pero aún el apóstol Pablo por eso trataba de ayudar a este joven, a Timoteo. Su nombre nos trae o nos ayuda un poquito a entender. Su nombre significa pues honrando a Dios, honrado por Dios. Y el apóstol le escribe a este joven, al cual pues amaba, tenía un cierto afecto por este joven. De alguna manera era un joven tímido, pero había sido dotado por Dios, y por eso el apóstol Pablo pues lo ayuda para que eso que ha aprendido él lo pueda poner en práctica. Y entonces de alguna manera pues él ya menciona la casa de Dios, que es la iglesia, y lo ayuda mostrándoles ciertas cosas o características que tenía que él ejercer dentro del ministerio para que pudiera desempeñarse aún a su corta edad. Por eso el apóstol Pablo le dice, sí, te van a estar observando, te van a estar viendo, tú eres muy joven, vas a hablar acerca de verdades que a algunos tal vez no sabían, pero tú tienes que esforzarte, tienes que seguir, porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para ayudarle a entender la responsabilidad. También el apóstol Pablo, pues de alguna manera le empieza a mostrar acerca de doctrina, de liderazgo, de administración, enseñándole que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, era importante que él estuviera bien cimentado. ¿Por qué? Porque por eso el apóstol Pablo en esta carta también le advierte de falsos maestros o falsas doctrinas y le anima precisamente a permanecer firme y fiel a su llamado. Porque de alguna manera el apóstol Pablo sabe que siendo joven puede ser menospreciado. Así es que le empieza el apóstol Pablo a enseñar acerca de doctrina, acerca de liderazgo, acerca de administración, para que
aun cuando entren los falsos maestros o falsas doctrinas, él pueda hacer batalla, lucha contra ello. La segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 1, verso 8, dice el apóstol Pablo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y esta carta, el apóstol Pablo trata también con la responsabilidad individual en relación con la iglesia. Pero Pablo ya le escribe esta segunda carta cuando el apóstol ya está en prisión, sabiendo de que pues de alguna manera él puede terminar ya sus días. Así es que de hecho esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe, la segunda carta a Timoteo. Ya él entendiendo que había sido llevado y ya no regresaría. Así es que pues él ya habla de la iglesia no solo como la casa de Dios, sino ya habla de una casa grande, entendiendo todo lo que había abarcado el evangelio. Y entonces le empieza a mostrar a Timoteo la gran diversidad que hay en la casa de Dios. Dice ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 20, pero en una casa grande, hablando ya precisamente de la iglesia, dice, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces el apóstol Pablo ya muestra la casa de Dios en cierta medida de pureza y verdad, pero también le muestra y le dice que tenga cuidado, que no permita errores y sobre todo que entren vasos de deshonra a la iglesia. Por eso lo insta el apóstol, por eso sus palabras ya son un tanto ya despidiéndose de él. Por eso sus palabras, cuando escribe en el capítulo 2, verso 15, por eso le decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así es que, pues el apóstol Pablo ya exhorta, habla a su corazón para que tenga cuidado de no desviarse y sobre todo de la palabra que ha sido puesta para que sea fiel. Penúltimo, Tito, capítulo 3, verso 8. El apóstol Pablo le escribe y le decía a Tito, palabra fiel es esta. Y en estas cosas dice, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas, le dice, son buenas y útiles a los hombres. Tito, precisamente su nombre significa cuidado o el protegido. Y esta epístola, pues es un tanto individual, pero su tema no es exactamente como la de Timoteo, sino que en esta carta habla ya un tanto más de lo que es de la piedad. El establecer o el poner a Tito, había permanecido él en Creta con el propósito de establecer pues ancianos dentro de la iglesia que tanto Pablo y Bernabé pues habían levantado. Entonces se le delega la responsabilidad a Tito para hacerlo. Así es que el apóstol Pablo pues le da las pautas, lineamientos para establecer ancianos en la iglesia, pero sobre todo, como un común denominador en esta carta, se maneja la piedad. Hoy, de alguna manera, pues se ayuda o se le ayuda a Tito, sobre todo en esta gran labor que el apóstol Pablo le había dejado de establecer ancianos. Pero de igual manera, pues él tenía que practicar lo que son las buenas obras. ¿Para qué? Pues para que pudiera obtener buen testimonio
de los hermanos. Y por último, que tenemos nosotros como las cartas paulinas es Filemón. Dice ahí en Filemón, en el verso 7, pues tenemos gran gozo, dice, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón significa su nombre aquel que es hospitalario. Y en esta carta el apóstol Pablo es un tanto personal porque pues le habla o le escribe a Filemón en intercesión por Onésimo. ¿Por qué? Porque Onésimo era un esclavo que Filemón tenía. Filemón, siendo una persona rica ahí en Colosas, pues tenía a Filemón como un siervo, como un ayudante, como un trabajador, y entonces Onésimo pues le roba a Filemón y él huye para Roma para poderse esconder, siendo que Roma pues estaba un tanto retirado. Así es que pues él piensa que se va a escabullir de Filemón. Pero pues en Roma Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo, a quien el apóstol convierte a la fe. Y entonces es cuando el apóstol Pablo, viendo a Onésimo cómo trabajaba en la iglesia, cómo su ferviente fe, le escribe a Filemón y le pide que reciba a Onésimo como un hermano en la fe. Y aún el apóstol Pablo le dice, si él tienes alguna cuenta, yo la saldo. Yo me pongo como deudor de él. Porque el apóstol Pablo pues trataba de enseñarle tanto a Onésimo como a Filemón el amor de Cristo. Cómo él nos perdonó, cubriendo nuestra culpa, nuestro pago, para que pudiéramos nosotros ser aceptados por nuestro Señor. Así es que, pues bueno, estas son en términos generales las cartas paulinas. No entramos en detalles, pero pues esto es lo que nos ayuda a nosotros a conocer un poquito más acerca de nuestro Señor y aprender de Él. Dios les bendiga, dejo el lugar.